¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nueva crisis carcelaria en Ecuador con otro notable invitado, Stalin Raza, abogado constitucionalista experto en derecho penal directamente desde Quito. Stalin Raza, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un saludo cordial a ti y a la audiencia. Stalin, 15 muertos, 14 heridos, aparentemente es un saldo provisorio de una rencilla en la cárcel más grande de Guayaquil, más grande del país. Estamos hablando de la penitenciaría del Litoral. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo pones tú en perspectiva? Bueno, esta es la consecuencia, Jorge, de una escalada de violencia y de crisis penitenciaria prolongada que viene manteniéndose desde los tres últimos gobiernos posteriores al gobierno del presidente Correa. Eh, Hay un drama aquí, un drama histórico que se repite fatalmente, ¿no? Cuando existe un muerto, es una desgracia. Cuando hay más de 5 muertos, se vuelve una estadística. Y esto es una realidad en el Ecuador y es dramático decirlo, doloroso decirlo, pero es verdad. Desde el gobierno del presidente Moreno hasta hoy día han existido 500 muertes. El dato que tú das es un dato más de las estadísticas lamentables que se van sumando en el país, pero son 500 muertes violentas producidas a propósito de rencillas carcelarias y de masacres carcelarias que son el resultado de un pésimo manejo, un muy mal manejo del sistema de rehabilitación social en el Ecuador. Un manejo que pasa por hacinamiento, que pasa por falta de mantenimiento de las cárceles que fueron construidas en la época del presidente Correa y que a partir de ahí sufrieron un abandono total por parte del Estado, una desconsideración a la humanidad y a las realidades de la gente prisionizada en el Ecuador, que suman aproximadamente 37.000 a 40.000 personas privadas de la libertad, representan un 37% del hacinamiento carcelario que existe hoy mismo en el Ecuador, 37%, que frente a la media que existe en Latinoamérica es una tasa altísima y que no han sido atendidos en sus necesidades básicas, aparte de la falta de preocupación del Estado en la inteligencia penitenciaria para saber cuál es la realidad de las bandas en disputa y que se pelean por el control dentro de los centros carcelarios del Ecuador. Como debe conocer nuestra audiencia, en el Ecuador tenemos una crisis grave de enfrentamiento de bandas que son satélites o que son derivaciones también de los enfrentamientos de los grandes carteles de narcotráfico internacionales. Y esa disputa no ha sido tenida en cuenta por el gobierno, por el Estado, por el sistema de rehabilitación, a pesar de que existen obligaciones internacionales que el Estado debe cumplir sobre la necesidad de proteger, de convertirse en garante de la integridad y de la vida de las personas privadas de la libertad. No se diga de su dignidad, no se diga de cosas como su adecuada alimentación. Recientemente en el país hubo una disputa también entre una empresa privada que se encargaba de la alimentación de los privados de la libertad y el gobierno, porque existen serias acusaciones al gobierno del presidente Noboa de que él tendría interés en reemplazar a esa empresa privada por una empresa que tiene vínculos con sus empresas familiares. Entonces, todo esto nos da un contexto de cuál es el calamitoso estado de la situación carcelaria que se vive dentro de las cárceles, pero que no es sino el eco de resonancia de lo que se vive también afuera de las cárceles y de una escalada y un incremento de la inseguridad que no ha podido ser controlada por esos tres últimos gobiernos. Se ha tratado de recurrir permanentemente al estado de excepción, al estado de emergencia, por decirlo para en términos comprensibles, y no ha dado resultado, ¿no? Hay 30 estados de excepción que se han manejado desde los tres últimos gobiernos que no han servido para solucionar el problema. Y un dato, Stalin, también para nuestra audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Durante 10 años, los 10 años que precedieron a estos tres últimos gobiernos neoliberales, fue un gobierno progresista de Rafael Correa. Allí el índice de homicidios llegó a bajar alrededor de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy anda por el 47 cada 100.000 habitantes. Es decir, se ha multiplicado por 10 el grado de homicidios
Antes era el primero o el segundo país más seguro durante el progresismo de Correa de América del Sur y de América Latina. Ahora es uno de los más violentos del mundo. ¿Cómo se explica ese cambio tan dramático? Bueno, precisamente por el modelo de políticas públicas que se vienen aplicando, ¿no? Políticas públicas económicas, políticas públicas sociales y la política concreta de seguridad y la política de rehabilitación social. Cuando por los gobiernos neoliberales se abandona la política pública, cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones fundamentales, que son la provisión de salud, la provisión de educación, lo que tenemos es que los sectores marginales de las ciudades se vuelven en grandes centros de reclutamiento para las bandas de delincuencia organizada. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años de estos tres gobiernos a los que me he referido. Ese abandono de los servicios públicos, el abandono de la vialidad, el abandono de la educación, el abandono del servicio sanitario, agudizados además también por la crisis de la pandemia, donde también existió un abandono absoluto del Estado, hizo que la sociedad ecuatoriana se vuelva mucho más inequitativa, mucho más desigual de lo que se había esforzado el gobierno del presidente Correa en tratar de subir los niveles de equidad. Eso lo demuestran los índices, ¿no? El índice de Gini en la época de Correa era cercano a cero, que digamos es el punto importante, máximo del nivel de equiparación de las sociedades. Pero cuando uno no entiende que el Estado tiene que llevar adelante la política y el músculo financiero y el músculo de la prestación de servicios públicos para llegar a las personas más desfavorecidas y tratar de colocarlas en igualdad de oportunidades de los grupos que más oportunidades tienen en la sociedad, pues entonces ocurre lo que viene ocurriendo ahora. Esas personas abandonadas por el Estado y las políticas públicas se convierten en caldo fértil de cultivo para los grupos delincuenciales y van a engrosar los ejércitos de sicariato y los ejércitos de delincuencia organizada que se han incrementado en estos últimos 10 años en el Ecuador. Y ahí tenemos los problemas de incremento de las muertes violentas, porque en esos mismos sectores marginalizados se producen disputas territoriales, se producen disputas por el control del microtráfico de drogas y esto incrementa necesariamente la violencia y esta es la explicación de por qué los niveles de muertes violentas han subido de manera tan dramática en el Ecuador en comparación con los datos que tú acabas de dar. Después eso se refleja, por supuesto, en las cárceles, ¿no? Y en el incremento de personas prisionizadas. Este presidente Correa, que es el hijo del hombre más rico del Ecuador, un señor que intentó, Álvaro Noboa, intentó 5 veces ser presidente y no le fue bien, finalmente su hijo lo hizo, está gobernando en un periodo muy corto, de 1 año y medio, ya que es producto de elecciones anticipadas. Y desde el primer día de esas elecciones anticipadas, las próximas son ahora en febrero del 2025, él dijo que él quería postularse para la reelección. Todo eso para decir que él ha sacado desde el primer día que la seguridad era uno de los mayores temas que él quería abordar y por supuesto, como viene haciendo desde que pasó al Palacio de Carandolet, es decir, la casa presidencial, le echa las culpas de todo al gobierno de Correa, al correísmo. Sin embargo, esto del tema de la inseguridad está en el centro. Esto es un fracaso total de su gobierno hasta el momento y que nada tiene que ver con el correísmo. Claro, es un fracaso rotundo, que es el resultado de los tres últimos gobiernos, de la ineptitud acumulada que empezó con el gobierno de Moreno, que continuó con el gobierno de Lasso y que hoy termina de poner la cereza del pastel con el gobierno de Noboa. Noboa tomó dos medidas que han sido un rotundo fracaso. La primera, declarar un estado de conflicto armado interno con el objeto de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de la seguridad pública interna. Naturalmente, la función de las Fuerzas Armadas no es controlar la seguridad interna. Esto lo ha dicho hasta el cansancio muchos organismos internacionales de derechos humanos, instrumentos y obligaciones internacionales asumidas por todos los estados. Las Fuerzas Armadas no son el mecanismo más idóneo para controlar la seguridad interna, salvo casos excepcionales. Pero esta excepcionalidad en el Ecuador se ha convertido en la regla, en la permanencia, y se declaró un conflicto armado interno cuyos propósitos se han visto, no han resultado satisfactorios, porque
la capacidad instalada y el equipamiento de las fuerzas del orden en el Ecuador, ni de la Policía Nacional, ni de las Fuerzas Armadas, es el óptimo como para poder lidiar con estos grupos delincuenciales que han logrado doblegar al Estado en estos mismos tiempos. Y lo segundo es la articulación de un programa, de un plan de seguridad al que se le denominó el Plan Fénix, que es un plan que quedó en el membrete, porque nadie lo conoce. El argumento para no conocerlo es que se trata de estrategias reservadas, secretas y que por lo tanto no pueden ser conocidas por la opinión pública, dotándole de falta de transparencia, de opacidad a este tema. Pero lo segundo es que, más allá de que no se conozcan las estrategias puntuales y específicas, no se han visto cuáles son los resultados de la ejecución de esas políticas que formarían este plan, que por eso se concluye, se ha quedado solamente en el membrete, porque lo único que han hecho a título de este plan es ingresar para la foto en ciertos sectores conflictivos durante un día y luego volverlos a abandonar. Zonas que vuelven a ser recuperadas y que son zonas tomadas por las bandas delincuenciales donde el Estado carece de presencia. Entonces, sí, son en materia de seguridad los fracasos de estas dos decisiones que se tomaron por parte del gobierno al inicio han sido patentes. Además, con algo que también es importante, la declaración del conflicto armado interno no ha sido reconocida jurídicamente y en varias ocasiones por la propia Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador, que no se caracteriza precisamente por ser una corte que le pone frenos al poder político, sino que todo lo contrario ha sido complaciente con los diferentes gobiernos de turno a partir del gobierno del presidente Moreno hasta hoy. Sin embargo, de eso le ha dicho al presidente Noboa en varias ocasiones, cuando ha tratado de presentar estados de excepción con el objeto de que se reconozca la existencia de este conflicto armado interno, le ha dicho que eso no es pertinente, porque no reúne las condiciones y las características para que eso se reconozca, generando sin embargo un serio riesgo, porque está reconocido, está ejecutándose de facto y de facto asimismo a título de ese conflicto armado interno que no ha sido reconocido. El presidente de la República y las Fuerzas Armadas tienen hoy mismo capacidades y facultades que pueden ser ejercidas incluso peligrosamente en contra de sus propios adversarios políticos. Y este es uno de los graves riesgos que implica el ejercicio autoritario del poder que está generándose hoy en el Ecuador, y que no solamente se ve agravado por el tema de seguridad, sino también por el tema de desinstitucionalización. El mismo se ha inhabilitado, es un tema no menor, se ha inhabilitado a la vicepresidenta de la República electa en binomio con el propio presidente Noboa. Stalin, te invito a hacer una pequeña pausa y dejar ese tema para después de la pausa porque me interesa mucho tu perspectiva. Estamos hablando con Stalin Raza directamente desde Quito, estamos hablando sobre el tema de inseguridad a propósito de un nuevo episodio en una de las cárceles, la más grande del país, en donde una riña entre los reos dejó por lo menos 15 muertos y 14 heridos, y es otra vez la confirmación de que aumenta la violencia en las cárceles en los tres últimos gobiernos neoliberales de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y actualmente de Daniel Noboa. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Stalin Raza directamente desde Quito, Ecuador. Stalin es un abogado constitucionalista y además experto en derecho penal. Estamos hablando sobre justamente la situación carcelaria en Ecuador y la situación política también, porque Stalin, acá estamos ante una situación que tú comenzabas a abordarla recientemente en el último bloque, que acá tenemos un presidente que quiere reelegirse, pero quiere hacer dos cosas al mismo tiempo. Quiere presentarse como candidato y como presidente. Y al hacerlo, además, ha tenido no sé cómo tú lo defines, con su vicepresidenta, que la marginó.
Cuéntanos exactamente los detalles de dónde estamos desde el punto de vista político y jurídico. Bueno, lo que tenemos lamentablemente es un presidente encaprichado que quiere a toda costa salirse con la suya en todas sus intenciones, proceder sin frenos. El Estado de Derecho implica que existan frenos de unas instituciones hacia otras instituciones y que el sistema funcione con este con este mecanismo de engranajes perfectamente aceitado, adecuadamente aceitado por lo menos. Para eso existen las normas. Entonces, en el Ecuador tenemos una disposición que nos dice que el presidente o cualquier candidato a elección popular que se presente para una reelección tiene que obtener una licencia. Porque no puede ser candidato y al mismo tiempo ejercer como presidente de la República o como funcionario. Porque eso implica que puede incurrir en excesos de abuso de poder en favor de sus campañas políticas. Para eso se obliga a que el presidente de la República tenga una licencia. Pues el presidente de la República, cuando tiene una licencia, tiene que ser reemplazado institucionalmente. El orden está así establecido por un vicepresidente. Así funciona en la mayoría de regímenes presidenciales. En este caso, nosotros tenemos una vicepresidenta de la República que desde el día 1 de la asunción del presidente Noboa tuvo disputas con él, tuvo inconvenientes y se llegó al extremo de que el presidente de la República la confinó en Israel como embajadora, asignándole las tareas de embajadora del Ecuador, para que cumpla funciones allá en Israel, en la pacificación entre Israel y el pueblo palestino, lo cual obviamente es una tarea imposible de cumplir desde el punto de vista de un Estado como el ecuatoriano, que primero queda tan lejos y que segundo está tan ausente y tan lejano a ese conflicto, a la realidad de ese conflicto. Entonces, la intención velada ahí, no directa, ni siquiera velada, del presidente de la República fue confinar a su vicepresidenta en quien no confiaba. Bien, como sabe que hoy tiene que presentarse a la candidatura y tiene que tomar licencia, el presidente de la República ha decidido sacar de juego, inhabilitar a la vicepresidenta para que no lo reemplace. ¿Qué ha hecho para esto? Ha usado una capacidad que no se permite para los dignatarios de elección popular, que es argumentar que la vicepresidenta ha incurrido en una falta administrativa y sancionarla con una sanción de 150 días, que además no está prevista en ninguna ley, para que coincida justamente con el periodo en el que el presidente va a encontrarse en campaña y no lo reemplace. Entonces, con esto lo que se ha hecho efectivamente es atentar en contra del régimen democrático, atentar en contra de la voluntad popular, que le guste o no a él, terminó designando a esa vicepresidenta, que además él la eligió, porque no es que el sistema acá funciona, que el vicepresidente se elige de manera independiente del presidente, sino que se elige en conjunto. Es decir, antes de la elección él eligió a esta persona, con ella llegó, no pensaba llegar nunca a la presidencia de la República, se encontró con la presidencia de la República por una serie de situaciones especiales que ocurrieron en el Ecuador, mediando para ello incluso el asesinato de un ex candidato presidencial, lo cual trastocó y alteró todo el tablero político en el Ecuador. Y así es como él se encontró de casualidad con la presidencia de la República y por lo tanto tenía una vicepresidenta que no imaginaba que iba a ejercer como vicepresidenta y después le resultó incómoda. Entonces hoy lo que se ha hecho es dinamitar la democracia. Nos encontramos en un momento dramático en el que toca elegir en el Ecuador entre democracia o barbarie, democracia o cuasi monarquía, porque el presidente de la República, primero, que está inhabilitando a la persona que tiene que sucederle mientras él va a campaña, y segundo, que está haciendo todo lo posible por eliminar a sus posibles contendores políticos en la misma contienda en campaña electoral. Acaba de inhabilitar utilizando al Tribunal Contencioso Electoral, a los jueces electorales, para inhabilitar a uno de sus competidores principales, que es uno de los de quienes estaba subiendo mucho en las cifras electorales, y que además era su contendiente natural, porque es un contendiente de derecha o de centro derecha, que le restaba votos a la tendencia política de él. Entonces, con esa inhabilitación, lo que hace es tratar de despejar el camino de competidores para llegar a toda costa a la segunda vuelta electoral. Acá tenemos la posibilidad de pasar a un balotaje en el caso de que no exista una mayoría contundente en la primera vuelta. Y visto que el presidente de la República ha tenido una serie de fracasos y un descenso importante de su popularidad, producido en primer lugar por el tema de inseguridad del que habíamos hablado hace un momento, y en segundo lugar por la incapacidad que ha tenido asimismo para gestionar el problema energético. En el Ecuador hoy mismo vivimos apagones de 12 y 14 horas diarias sin energía eléctrica por la falta
de atención del Estado, precisamente lo que pasaba en el régimen carcelario se reproduce en el régimen energético. La despreocupación y el abandono del Estado ha hecho que no tengamos la capacidad de generar nuestra propia autonomía energética, y eso le ha bajado muchísimo la popularidad del presidente de la República al punto de arriesgarse a que él no pueda entrar en este balotaje. Y entonces trata de eliminar, o de hecho lo ha conseguido, eliminando a su competidor natural, para tratar de esa manera de ingresar con la candidata que viene fuerte, que es la candidata de las izquierdas, que es la señora Luisa González. El futuro es incierto para el Ecuador, pero nosotros creemos que con esta serie de manejos arbitrarios y de manejos antidemocráticos, lo que se hace es fortalecer, y así esperamos, que se fortalezca la posición de las izquierdas, que la gente en el Ecuador entienda que este abandono del Estado termina incidiendo en su día a día, en la capacidad de producción, en la capacidad de tener seguridad, y que adopte la decisión adecuada. Es, como digo, un dilema que vivimos hoy entre democracia y barbarie. Esta es la realidad del Ecuador de estos tiempos, y no soy exagerado con eso. Ahora también, Stalin, para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, acá, como tú dices, tenemos una situación en donde hay una crisis energética, apagones de 12 a 14 horas diarias, una crisis de inseguridad en donde el narcotráfico y la delincuencia organizada prácticamente están dirigiendo el país, una crisis política en donde el hombre inhabilita a su vicepresidenta, pone a dedo a quien decide que es su vicepresidenta, descalifica a uno de sus principales contendores políticos. Teóricamente, la opinión pública ante eso, como tú dices, tendría que estar reaccionando y castigándolo mucho más en las encuestas de lo que lo está castigando, porque actualmente la candidata del correísmo, de lo que estamos hablando de la Revolución Ciudadana, Luisa González, está liderando las encuestas por delante de él, cosa que no sucedía en los primeros meses. Sin embargo, y acá viene mi pregunta, él cuenta con una cosa que vienen contando todos los líderes de derecha del Ecuador, que es la prensa completamente hegemónica. Estamos hablando de Teleamazonas, Ecuavisa, los canales, estamos hablando del Universo, el Diario, El Comercio. Esos diarios y esos canales están dándole a la opinión pública la información para mostrar quién es este señor, o simplemente son un brazo de la derecha para tapar todo esto y seguir echándole las culpas de todos los males del país al correísmo. Bueno, los medios hegemónicos, como buenos especuladores de la información que son, y buenos interesados en sus propios beneficios económicos, lo que están haciendo hoy, curiosamente, paradójicamente, es también empezar a abandonar el barco del monopolio de la información a favor del presidente Noboa. Es curioso mirar cómo los canales, los medios de comunicación a los que tú te has referido, que son los hegemónicos acá en el Ecuador, empiezan ahora a cuestionar ácidamente todas las políticas y todos los desaciertos del presidente de la República, que antes le daban un silencio cómplice, ¿no? Y esto ocurre fundamentalmente porque ellos ya van viendo que este barco se hunde y tienen la necesidad de abandonarlo. El problema es que al abandonarlo no optan por favorecer a la verdad, por favorecer a la objetividad, sino que optan por construir relatos propios que fortalecen o que buscan fortalecer el imaginario del anticorreísmo. En el Ecuador, estos medios hegemónicos se han preocupado de poner una situación maniquea en la opinión pública, que es correísmo o anticorreísmo. Pero hoy esa posición maniquea y ese relato que se vino manejando durante los últimos años, la gente se va dando cuenta, porque la gente no come cuento. Y la gente se va dando cuenta que ya no importa esta posición o esta tensión ideológica, falsa tensión ideológica en la que le han puesto, sino que lo que interesa es que puedan tener condiciones de vida aceptables, elementales. Y esas condiciones de vida no son posibles en países como el Ecuador y como los países latinoamericanos sin la intervención activa y participativa y fuerte del Estado. De manera tal que, independientemente de cuál sea el signo, el color, el fanatismo con el que tratan de dibujar estos medios de comunicación hegemónicos, esta disputa, esta polarización política en el Ecuador, esto se va diluyendo frente a las necesidades reales que tiene la gente de acceder a una vida digna.
y por lo tanto el dilema que les queda a ellos es fortalecer tendencias de derecha extrema que peligrosamente empiezan también ya a inocularse en el Ecuador y empiezan a salir al estilo de las extremas derechas que vamos viendo en Europa, de las extremas derechas que vamos viendo hoy mismo en el Cono Sur. Y entonces estos liderazgos son aquellos detrás de los que se van a poner los medios de comunicación hegemónicos. Y obviamente todavía sin la posibilidad de tener un triunfo electoral, porque esos liderazgos todavía no han madurado ni han calado en el imaginario ecuatoriano suficientemente, pero es peligroso el avance que van teniendo. De ahí el desafío de los partidos progresistas, de los movimientos, de la gente progresista en el Ecuador y creo yo que en Latinoamérica en general, para poder cortar salida, para poder impedir estas peligrosas inoculaciones de fascismos y de ultraderechas en nuestros países, ¿no? Pero yo tengo la seguridad de que los medios hegemónicos van de aquí a futuro, abandonando la posición de Correa, perdón, la posición de Noboa, van a empezar a fortalecer liderazgos que tengan esas características. En el Ecuador están empezando a aparecer, pero que por suerte todavía no han hecho su irrupción de manera importante en el tablero político. Stalin Raza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a ti, a la audiencia que nos mira en toda Latinoamérica. Un abrazo.